Bienvenidos a Fuego de Avivamiento TV. Hoy no es un día cualquiera. Hoy es un día de ruptura, un día de batalla, un día donde el Espíritu de Dios quiere liberarte de toda cadena invisible que ha estado oprimiendo tu alma, tu mente y tu propósito. Este mensaje no es solo una enseñanza, es un movimiento profético, una confrontación con lo oculto, una guerra abierta contra toda opresión espiritual. Si estás escuchando esto, es porque el cielo ha trazado tu libertad desde antes que fueras formado. Y ha llegado la hora de tu rompimiento. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Comencemos este viaje con reverencia y expectativa. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice. Liberación espiritual, rompiendo las cadenas. Muchos creen que porque oran, ya son libres. Pero oran y siguen atados. Ayunan y siguen sintiendo opresión. ¿Por qué? Porque no han confrontado el origen de la cadena que los amarra. Hay personas que sirven en la iglesia, predican, cantan, y aún así están encadenados en lo oculto. Sonríen por fuera, pero lloran por dentro. Porque no basta con ser parte de la iglesia, hay que ser liberado por el fuego del Espíritu Santo. El enemigo no necesita atarte con cuerdas físicas, le basta con culpa, miedo, abuso, trauma, vicios, palabras malditas o heridas profundas. Si te controla desde adentro, no necesita cadenas visibles. Hay cadenas que se heredan. Cadenas que tu abuelo no rompió. Cadenas de alcoholismo, infidelidad, pobreza, muerte prematura, enfermedad mental, brujería generacional. Pero tú puedes ser el primero en tu familia que diga, aquí se rompe todo. Hoy el Señor te pregunta como a Lázaro, ¿dónde lo pusiste? ¿Dónde escondiste lo que te duele? ¿Dónde sepultaste esa parte de ti que todavía sangra? Porque si no lo sacas a la luz, el enemigo seguirá teniendo un cuarto oscuro en tu alma donde hace y deshace. Isaías 10:27. El yugo se pudrirá a causa de la unción. La unción no solo acaricia, pudre yugos. No solo consuela, consume lo que no es de Dios. El enemigo no teme tu conocimiento. Teme que la unción se active y comience a romper las estructuras demoníacas que has tolerado. Hay cadenas que no se rompen con palmas. Se rompen con lágrimas, con gritos, con ayuno, con guerra espiritual violenta. Porque el reino de los cielos sufre violencia, y solo los valientes lo arrebatan. Mateo 11:12. ¿Sabías que puedes estar en una iglesia encadenado? Puedes servir en el altar y aún estar amarrado. Porque una cosa es ministrar, y otra cosa es ser libre de verdad. La cadena más peligrosa es la que no ves. Porque mientras la ignoras, ella controla tus decisiones. El Espíritu Santo quiere hoy alumbrar ese rincón oscuro. No para condenarte, sino para liberarte. Juan 8:36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Algunos han confundido libertad con permiso para pecar. Pero la libertad en Cristo no es para caer, es para avanzar sin cargas. El enemigo trabaja con patrones. Él detecta lo que tus antepasados toleraron y te ofrece lo mismo envuelto en otra forma. No todo lo que toleras es normal. Algunas cosas que te parecen parte de tu personalidad son prisiones decoradas. Hay quien dice yo soy así cuando en realidad es que nunca has sido libre. ¿Por qué sigues repitiendo ciclos? ¿Por qué vuelves al mismo pecado? Porque aunque eres salvo, aún hay cadenas que deben ser cortadas por la espada del Espíritu. Segunda de Corintios 10:4. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las fortalezas no son físicas, son mentales, emocionales, espirituales. Una fortaleza es una mentira que tú aceptaste como verdad y que el enemigo usa como base para oprimirte. Hay quienes tienen fortalezas de baja autoestima, de inmoralidad, de odio, de rechazo. Pero la palabra es espada, y hoy viene para destruir toda fortaleza del infierno que ha acampado en tu alma. Rompe las cadenas. Ese no es un grito carismático, es un llamado celestial a la guerra espiritual. El gadareno no solo estaba poseído, estaba encadenado en una región donde nadie lo podía liberar. Pero cuando Jesús llegó,
Ni 1000 demonios pudieron detener su liberación. El enemigo sabe que si tú rompes esas cadenas, te conviertes en un arma de guerra contra su reino. Hay cadenas que te impiden adorar, cadenas que te impiden confiar, cadenas que no te dejan amar, perdonar ni avanzar. Pero la buena noticia es que ninguna cadena es más fuerte que el poder del Espíritu Santo. Cuando hablamos de cadenas espirituales, no nos referimos simplemente a comportamientos negativos o malos hábitos, sino a estructuras del alma que han sido moldeadas por el dolor, el pecado, la maldición y el engaño. Hay cadenas que no se ven, pero que atan el alma con una fuerza tan poderosa que incluso un creyente nacido de nuevo puede vivir años sin experimentar la verdadera libertad que Cristo compró en la cruz. Estas cadenas pueden ser recuerdos que te paralizan, temores heredados, palabras malditas pronunciadas por padres, maestros o autoridades en momentos críticos de tu formación y que quedaron clavadas en lo profundo de tu identidad. El enemigo, astuto como es, no necesita habitar en un cuerpo para controlarlo. Le basta con sembrar una mentira en la mente y esperar a que esa persona la crea, la repita y la viva como si fuera su realidad. Por eso, el Espíritu Santo no viene solamente a hacernos sentir su presencia, viene con fuego a quemar todo lo que nos ata internamente, a derribar fortalezas, a quebrar yugos y a abrir prisiones desde adentro. La Escritura nos habla de un hombre que estaba poseído por una legión de demonios, viviendo entre tumbas, aislado, rechazado por la sociedad, atado con grilletes físicos que no podían contener su fuerza espiritual contaminada. Marcos 5:1 a IL 20. Este hombre, conocido como el endemoniado Gadareno, representa a miles de personas hoy en día que están vivas, pero su alma está enterrada. Viven entre tumbas emocionales, relaciones muertas, recuerdos de abusos que los dejaron atados, palabras de rechazo que los empujaron al aislamiento y hábitos destructivos que destruyen su cuerpo y su propósito. Pero lo que más me impacta de esta historia es que, a pesar de estar lleno de demonios, este hombre corrió hacia Jesús y se postró ante él. Eso es liberación en potencia. Porque aún en medio de la opresión más terrible, el espíritu humano tiene una chispa de luz que, cuando se encuentra con la presencia del Hijo de Dios, puede arrodillarse y clamar por libertad. Gloria al Señor. No importa cuán profundo estés atado, si puedes correr hacia Jesús, tu libertad está cerca. Muchas veces confundimos el control emocional con la libertad espiritual. Creemos que porque no lloramos o porque evitamos ciertos pecados visibles, ya somos libres. Pero la verdadera libertad no se manifiesta en lo externo, sino en lo profundo del corazón. Puedes sonreír en público y estar desgarrado en lo privado. Puedes predicar con fuego y aún ser esclavo del temor, la lujuria, la culpa o el orgullo. Puedes ser ungido y aún tener áreas donde el enemigo tiene acceso. Por eso, Pablo dijo en 2 Corintios 13:5, «Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos». La liberación no es un evento, es un proceso continuo donde el Espíritu de Dios va sacando a la luz todo lo que no ha sido rendido. Es una cirugía del alma donde Dios no solo sana la herida, sino que también remueve el tumor espiritual que impide que crezcamos. ¿Estás dispuesto a dejar que el Espíritu te examine sin filtros, sin máscaras, sin miedo? La generación actual ha aprendido a convivir con sus cadenas, las ha maquillado, espiritualizado e incluso normalizado. Llaman debilidad al pecado recurrente, llaman rasgo de carácter a la ira descontrolada y llaman ataques mentales a la opresión demoníaca. Pero el Espíritu Santo no vino para tolerar lo que nos destruye, Él vino con fuego para quemarlo, con espada para cortarlo y con verdad para exponerlo. No podemos predicar un evangelio cómodo que no libera. No podemos construir iglesias llenas de gente atada, aplaudiendo sin libertad, adorando sin gozo y caminando en círculos espirituales. El Evangelio es poder de Dios para salvación, y esa salvación incluye liberación total. Cristo no murió para que seas salvo y encadenado, sino salvo y libre. Es tiempo de dejar de justificar nuestras ataduras y empezar a romperlas con autoridad espiritual, con oración profunda, con ayuno verdadero y con confesión sincera delante de aquel que puede romper toda cadena. Uno de los grandes secretos de la liberación espiritual es la renuncia verbal con entendimiento. El reino de las tinieblas opera legalmente. Si hay una puerta abierta, el enemigo tiene derecho a entrar. Pero cuando un hijo de Dios se levanta con discernimiento y dice, renuncio a toda obra del diablo, a toda práctica oculta, a todo pecado escondido,
A todo pacto generacional, a todo trauma sin sanar, el enemigo pierde su legalidad. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tu boca es un arma. Tus palabras pueden cortar contratos del infierno o pueden renovarlos sin darte cuenta. Hay quienes dicen sin saberlo, siempre me va mal, nunca cambiaré, soy un fracaso, mi familia siempre fue así, y eso es como firmar con tu lengua lo que el enemigo quiere establecer como decreto en tu vida. Hoy te digo, renuncia a todo lo que no vino de Dios. Cierra esas puertas. Cancela esos pactos. Declara la palabra. Habla vida. Habla libertad. Habla restauración. Y verás cómo las cadenas empiezan a caer. La liberación espiritual no es solo un acto de autoridad, es también una obra de revelación. Muchos no han sido liberados porque no saben de qué necesitan ser liberados. El enemigo opera en las sombras, en lo oculto, en lo no reconocido. Por eso Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No basta con saber que Jesús libera, tienes que permitir que el Espíritu Santo te muestre con claridad qué área de tu vida sigue bajo dominio de las tinieblas. Tal vez sea un patrón emocional que heredaste. Tal vez sea una herida de infancia que nunca fue sanada. Tal vez es una atadura sexual que escondes detrás de una sonrisa piadosa. Pero donde hay luz, las tinieblas no pueden permanecer. La liberación no comienza con gritos, comienza con revelación. El Espíritu te confronta, te muestra lo oculto, lo que otros no ven, lo que tú mismo has enterrado bajo excusas, y te dice, ¿estás listo para entregar esto? Hay ataduras que se alimentan del silencio, cosas que nunca dijiste, heridas que nunca confesaste, abusos que guardaste por vergüenza. Y mientras callas, el enemigo construye fortalezas en lo más profundo de tu alma. Pero Dios no te liberta para avergonzarte, te liberta para restaurarte. A veces basta con abrir la boca delante del altar y decir, Señor, esto me duele, esto me domina, esto me pesa, para que el cielo desate cadenas que llevaban años atando tu identidad. El Salmo 32:3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El silencio prolongado no es señal de fortaleza, es un signo de infección espiritual. Hay que hablar con Dios, hay que llorar en su presencia, hay que derramar el alma sin filtros, sin miedo, sin máscaras. Porque cuando tú hablas, el enemigo pierde poder. Cuando tú confiesas, la sangre de Cristo limpia. Cuando tú te rindes, el Espíritu toma el control. No existe una cadena demasiado vieja que el fuego del Espíritu no pueda derretir. No hay maldición familiar tan profunda que la cruz de Cristo no pueda anular. Tal vez llevas años con luchas internas, pensamientos oscuros, sentimientos destructivos. Tal vez has ido de liberación en liberación, de oración en oración, sin ver cambio duradero. Pero hoy te digo por el Espíritu, el Señor no quiere darte una experiencia emocional, sino una transformación radical. Él no viene solo a sacarte demonios, viene a sanar tu alma, a restaurar tu mente, a levantar tu propósito. Joel 2:25 dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Dios no solo rompe cadenas, también restituye el tiempo que perdiste atado. Lo que el infierno te robó, el cielo te lo devolverá multiplicado, si hoy decides romper todo pacto con las tinieblas. Hay momentos en la vida donde el Espíritu Santo te lleva a un punto de quiebre. No es castigo, es misericordia radical. Él permite que se caigan las máscaras, que se revele la debilidad, que el dolor salga a la superficie, no para destruirte, sino para sanarte desde lo profundo. Como el alfarero con el barro, a veces Dios rompe lo que está deformado para hacer algo nuevo. Jeremías 18:4 dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. La liberación también es quebranto. Es permitir que el Espíritu te muestre que esa versión de ti que luchaba con cadenas no era la original. Dios te formó para ser libre, lleno, santo, fuerte en Él. Pero esa versión está enterrada bajo capas de dolor, pecado y opresión. Hoy el alfarero te dice, ¿puedo rehacerte otra vez? No tengas miedo de llorar en la presencia de Dios. No tengas miedo de derrumbarte en su altar. Porque cuando tú te rompes delante de Él,
Él comienza a recomponer tu alma con fuego y gloria. El Espíritu Santo no trabaja con autosuficiencia. Él obra donde hay quebranto. Salmo 51:17 declara: Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sabes qué significa eso? Que si te atreves hoy a humillarte delante del Señor, aunque nadie te vea, aunque nadie entienda lo que estás enfrentando, el cielo se abrirá sobre tu vida. Las cadenas más fuertes se rompen con un solo suspiro genuino de rendición. Las puertas del infierno tiemblan cuando un alma se rinde. Este es tu momento. Este es el día donde decides no solo escuchar una palabra más, sino responder al llamado del Espíritu. Sé libre en el nombre de Jesús. Cuando el Espíritu Santo comienza a revelarte las cadenas que han estado atando tu alma, no es para condenarte, sino para mostrarte el camino hacia la libertad. Muchas veces, esas ataduras no son solo personales, sino que vienen heredadas de generaciones pasadas, como una carga pesada que pesa sobre tus hombros. El enemigo ha usado pactos, maldiciones, palabras malditas y prácticas ocultas para atar familias enteras. Pero la buena noticia es que la sangre de Cristo tiene poder para romper toda cadena, para anular todo pacto y para restaurar lo que fue robado. Esa liberación es integral. Limpia tu mente, sana tu corazón y restituye tu espíritu. Por eso es tan importante que te permita ser escudriñado por Dios, sin miedo ni vergüenza, porque lo que Él revela, Él también lo sana. Muchas personas experimentan la liberación solo cuando llegan al límite de sus fuerzas, cuando han probado todo y nada ha funcionado. Pero el poder para romper cadenas no está en tu fuerza humana ni en tus intentos, sino en la dependencia absoluta del Espíritu Santo. Jesús nos enseñó que solo el Espíritu puede darnos verdadera libertad. Juan 8:36. Por eso, tu mayor arma no es un ritual o una fórmula, sino tu intimidad con Dios, tu relación de fe, tu entrega completa. La liberación comienza cuando decides dejar de luchar con tus propias fuerzas y entregas tu vida al Espíritu, que es quien rompe y libera, que destruye toda obra del enemigo y restablece la paz verdadera en tu alma. Las cadenas que el enemigo usa para atarte son muchas veces cadenas invisibles, ligadas a heridas emocionales profundas, traumas no sanados, rechazo, abusos o palabras que se grabaron en tu mente y te han definido por años. Estos grilletes no se ven, pero pesan más que cualquier prisionero físico. La batalla espiritual es una lucha intensa contra pensamientos, emociones y memorias que el enemigo usa para mantenerte cautivo. Por eso, el proceso de liberación requiere paciencia, perseverancia y la ayuda constante del Espíritu Santo para renovar tu mente y tu corazón, para que puedas caminar en la libertad para la que fuiste llamado desde antes de tu nacimiento. Hay quienes creen que la liberación espiritual es solo cuestión de una oración rápida o de un evento puntual. Pero la verdad es que, para muchos, la liberación es un proceso que involucra arrepentimiento profundo, confesión sincera, sanidad interior y un compromiso diario de mantenerse en el camino de la santidad y la obediencia. La palabra dice en Romanos 12:2 que no debemos conformarnos a este mundo, sino ser transformados por la renovación de nuestra mente. Esta renovación implica desenmascarar todas las mentiras del enemigo, romper todo pacto con el pasado y vivir una vida llena de la verdad de Dios, que sana y libera. Es importante entender que la guerra espiritual es real y constante. El apóstol Pablo nos exhorta en Efesios 6 a ponernos la armadura de Dios para resistir los ataques del enemigo. Cada pieza de esa armadura es vital para mantenernos firmes: el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sin esta armadura, el enemigo puede encontrar brechas por donde entrar y oprimir tu vida. La liberación, entonces, no es solo un evento sino un estilo de vida de vigilancia y resistencia espiritual. Cuando decides romper las cadenas que te han atado, estás declarando una guerra abierta contra el reino de las tinieblas. No es una batalla fácil, porque el enemigo no suelta a sus prisioneros sin luchar. Pero recuerda que la victoria ya fue ganada en la cruz y que tienes autoridad en el nombre de Jesús para reprender y echar fuera todo espíritu de opresión. La clave está en la fe firme, en el conocimiento de tu identidad como hijo de Dios y en la obediencia constante al Espíritu Santo. El enemigo huye ante la autoridad espiritual, pero permanece cuando encuentra dudas, miedo o ignorancia. Por eso, es vital que te armes con conocimiento y valor para vivir plenamente libre. El proceso de liberación implica también perdón.
Perdonar a quienes te han herido es vital para romper las cadenas que atan tu alma. El rencor, la amargura y el odio son puertas abiertas por donde el enemigo puede entrar y establecer su dominio. Jesús nos enseñó a amar incluso a nuestros enemigos y a perdonar 70 veces 7, Mateo 18:22, porque sólo así podemos vivir en libertad plena. El perdón no es un acto de debilidad, sino una expresión de poder espiritual que libera cadenas del pasado y abre caminos para la sanidad del alma. La oración es una herramienta indispensable en la liberación espiritual. Orar no solo en momentos de necesidad, sino como estilo de vida nos conecta con el poder del Espíritu Santo y nos fortalece en la batalla diaria. La oración profunda, ungida y persistente es el canal por donde fluye el fuego del cielo para quemar las ataduras y transformar nuestra vida. En Marcos 11:24, Jesús nos asegura que todo lo que pidamos con fe en oración, lo recibiremos. Por eso, la oración no es solo hablar con Dios, sino declarar su poder y victoria sobre nuestras cadenas. No olvides la importancia del ayuno como parte del proceso de liberación. El ayuno es una forma de humillación delante de Dios, un acto de fe donde renunciamos a lo físico para fortalecer lo espiritual. Cuando ayunas, abres puertas para que el Espíritu Santo actúe con más poder, quebrando fortalezas y fortaleciendo tu espíritu. Jesús mismo enseñó que ciertos demonios solo salen con oración y ayuno, Mateo 17:21. Por eso, el ayuno debe ser una práctica constante en la vida de todo creyente que anhela la verdadera libertad. Finalmente, es fundamental rodearse de una comunidad espiritual sana, que apoye, edifique y acompañe en el camino de liberación. La soledad puede ser peligrosa porque facilita que el enemigo actúe con mayor fuerza. En cambio, la comunión con otros creyentes nos fortalece, nos sostiene y nos exhorta a no retroceder. Hebreos 10:25 nos exhorta a no dejar de congregarnos. Compartir nuestras luchas, orar juntos y buscar consejos sabios son claves para mantener la libertad que el Señor nos da y avanzar hacia la plenitud espiritual. En la batalla espiritual, el enemigo utiliza estrategias sutiles para que no detectemos las cadenas que nos atan. Nos hace creer que estamos libres, cuando en realidad seguimos prisioneros de patrones de pensamiento, emociones tóxicas o hábitos que nos esclavizan. Por eso, debemos aprender a discernir la voz del Espíritu Santo, que nos advierte cuando algo no está bien en nuestro interior. El discernimiento es una habilidad espiritual que se desarrolla en la intimidad con Dios y en la obediencia constante a su palabra. Sin discernimiento, corremos el riesgo de caer en trampas que el enemigo pone en nuestro camino disfrazadas de oportunidades o bendiciones. Las heridas del alma no son solo recuerdos dolorosos, son verdaderas puertas abiertas por donde el enemigo entra a construir fortalezas. Por eso la sanidad interior es una parte esencial de la liberación espiritual. Sanar no es olvidar, sino recibir la verdad de Dios que rompe las mentiras que hemos creído sobre nosotros mismos. Es entender que en Cristo somos nuevas criaturas, que las cadenas del pasado no definen nuestro futuro. Cuando permitimos que Dios sane nuestro interior, se libera una fuerza nueva que rompe ataduras y nos impulsa a vivir con poder y propósito. Muchas veces el enemigo utiliza la culpa para mantenernos atados, haciéndonos sentir indignos del amor de Dios o incapaces de cambiar. Pero el Evangelio es el poder de Dios para salvación y libertad, y esa libertad incluye perdón completo y restauración. Romanos 8:1 nos recuerda que ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No importa qué tan profundo haya sido el pecado, la sangre de Jesús limpia, restaura y libera. Por eso debemos aprender a caminar en la gracia, no en el legalismo ni en la condena, porque la condena es una cadena que el enemigo quiere que llevemos por siempre. El amor es una fuerza liberadora que destruye las cadenas del miedo, la amargura y el odio. Cuando permitimos que el amor de Dios inunde nuestro corazón, se desatan cadenas que parecían imposibles de romper. En 1 de Juan 4:18 se nos dice que el amor echa fuera el temor, y es cierto, porque el temor paraliza y esclaviza, mientras que el amor impulsa y libera. El Espíritu Santo es el espíritu de amor, y cuando caminamos en su presencia, experimentamos una libertad profunda que transforma nuestras emociones, pensamientos y relaciones. Para vivir en libertad es indispensable vivir en obediencia a la palabra de Dios. No basta con conocerla, hay que aplicarla en nuestra vida diaria. Santiago 1:22 nos exhorta a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos.
La obediencia a la palabra es el camino para fortalecer nuestra fe, para sellar las puertas por donde el enemigo quiere entrar y para crecer en santidad y poder. Cada día debemos elegir obedecer, aunque la carne se resista, porque esa es la vía para vivir como verdaderos hijos libres del reino. La oración intercesora es una poderosa herramienta para romper cadenas no solo en nuestra vida, sino también en la vida de quienes amamos. Interceder por otros es tomar autoridad espiritual sobre sus vidas, es derribar fortalezas y abrir caminos de liberación. Es una muestra de amor y compromiso con el cuerpo de Cristo. Por eso, es vital que aprendamos a orar no solo por nuestras necesidades, sino con un espíritu de intercesión, buscando que el reino de Dios se establezca en todos los ámbitos y en todas las personas. En este camino de liberación, no olvides la importancia de la alabanza y la adoración. Estas son armas poderosas contra el enemigo, porque cuando alabamos a Dios, las cadenas comienzan a romperse. El Salmo 22:3 dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo, y su presencia destruye todo poder de las tinieblas. Cuando cantamos, declaramos la victoria y expresamos nuestra confianza en el Señor, abriendo la puerta para que su poder se manifieste en nosotros. La adoración genuina es un acto de entrega que libera el espíritu y fortalece el alma. Recuerda que la libertad no es un destino, sino un camino diario. Cada día tendrás que elegir la libertad, luchar contra las mentiras del enemigo y mantenerte firme en la fe. La libertad se fortalece con la disciplina espiritual, oración, lectura de la palabra, comunión con otros creyentes, confesión y arrepentimiento constante. Nadie llega a la libertad plena sin esfuerzo y compromiso. Pero el premio es invaluable, vivir en la plenitud del Espíritu Santo, caminando en victoria y propósito. La gracia de Dios es abundante y siempre está disponible para ayudarte a romper cualquier cadena. Aunque hayas caído muchas veces, Él siempre está dispuesto a levantarte y darte una nueva oportunidad. No permitas que el pasado te condene ni que el enemigo te robe la esperanza. Recuerda que en Cristo, la misericordia se renueva cada mañana y su fidelidad no tiene fin. Levántate, sacúdete las cadenas y camina con la certeza de que eres más que vencedor por medio de aquel que te amó y se entregó por ti. Finalmente, confía en el poder transformador del Espíritu Santo. Él es quien produce la libertad real y duradera en tu vida. Sin su presencia y su acción, cualquier esfuerzo humano será vano. Permanece en comunión diaria con Él, abre tu corazón para recibir su guía, y permite que su fuego consuma toda atadura y fortaleza. Recuerda las palabras de Jesús en Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. La verdad te hará libre, y esa libertad es la que hoy estás llamado a abrazar plenamente. Muchas veces la batalla espiritual se vuelve difícil porque luchamos contra fuerzas invisibles y no entendemos qué está pasando realmente. Sin embargo, la palabra de Dios nos asegura que no estamos solos en esta lucha. El apóstol Pablo nos recuerda en 2 Timoteo 4:17 que el Señor está con nosotros y nos fortalece. Esta presencia constante de Dios es la garantía de que, aunque las cadenas parezcan impenetrables, podemos vencerlas porque el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. La confianza en su poder debe ser el fundamento de nuestra batalla diaria. La identidad es clave en la liberación espiritual. Muchos permanecen atados porque no han comprendido quiénes son en Cristo. No somos víctimas ni simples creyentes, somos hijos e hijas del Rey, herederos de la gloria y portadores de autoridad en la tierra. Cuando entendemos esta verdad, comenzamos a caminar con valentía, sabiendo que tenemos el respaldo del cielo y la promesa de victoria. No permitas que el enemigo te robe esa identidad, afirma tu posición en Cristo con fe y firmeza. En la experiencia de liberación, la paciencia juega un papel vital. Algunas cadenas se rompen rápidamente, mientras que otras requieren tiempo y esfuerzo constante. No te desanimes si el proceso es lento. La perseverancia es la llave que abre puertas espirituales. El apóstol Santiago nos exhorta a ser pacientes hasta la venida del Señor, Santiago 5:7, y esta paciencia debe manifestarse en mantenernos firmes en la oración, el ayuno y la obediencia, confiando en que Dios está obrando, aun cuando no veamos resultados inmediatos. La liberación espiritual también involucra el restablecimiento de nuestra mente. La renovación de la mente, como enseña Romanos 12:2, es el proceso de cambiar nuestros pensamientos, creencias y patrones para alinearlos con la verdad de Dios.
Mientras sigamos pensando como el mundo, nuestras cadenas permanecerán firmes. Pero al meditar en la palabra y permitir que el Espíritu transforme nuestra mente, comenzamos a vivir en la libertad que Cristo nos dio, rechazando las mentiras que nos mantenían esclavos. La fe es la columna vertebral de toda liberación. Sin fe, es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6, y sin fe, las cadenas no pueden romperse. La fe es la confianza activa en el poder de Dios y en su promesa de libertad. En momentos de ataque, cuando las cadenas parecen más fuertes, la fe nos sostiene, nos impulsa a levantarnos y a declarar victoria. Por eso es vital alimentar la fe a través de la palabra, la oración y la comunión con otros creyentes. Nunca subestimes el poder de tu declaración verbal en la guerra espiritual. La Biblia nos muestra que la lengua puede bendecir o maldecir, Proverbios 18:21. Hablar en fe, declarar la verdad de Dios sobre tu vida y familia, es un acto profético que libera cadenas y abre puertas. Por el contrario, palabras de duda, miedo o condena fortalecen las ataduras. Aprende a usar tu voz como un instrumento de liberación y autoridad espiritual. El arrepentimiento sincero es otro pilar en el proceso de liberación. Reconocer nuestros errores, apartarnos del pecado y buscar el perdón de Dios abre las puertas para que su poder nos sane y libere. El arrepentimiento no es una carga, sino una llave que rompe cadenas. Es un acto de humildad que demuestra nuestra dependencia del Señor y nuestra voluntad de caminar en sus caminos. La comunión diaria con Dios es indispensable para mantener la libertad. Sin esa conexión constante, las cadenas pueden reaparecer y el enemigo puede recuperar terreno. Dedicar tiempo a la oración, la lectura de la palabra y la meditación es vital para fortalecer el espíritu y proteger la mente. La vida espiritual no es un evento, sino un estilo de vida que requiere disciplina y compromiso. También debemos recordar que la libertad que Cristo nos da es para impactar a otros. No podemos guardarla solo para nosotros mismos. Somos llamados a ser luz y sal en el mundo. Mateo 5 del 13 al 16. Nuestra liberación debe inspirar a otros a buscar la suya. Compartir testimonios de victoria, orar por otros y vivir una vida transparente fortalece el cuerpo de Cristo y extiende el reino de Dios en la tierra. Finalmente, mantente siempre en actitud de gratitud y alabanza. Aún en medio de la batalla, la gratitud abre puertas espirituales y activa la manifestación de la gloria de Dios. Cuando alabamos, declaramos que confiamos en su poder y soberanía, y eso fortalece nuestra fe y disuelve las tinieblas. El espíritu de gratitud es un sello de hijos que viven en libertad, gozosos en el Señor y firmes en la batalla. Oremos juntos. Padre Santo, me presento delante de ti con un corazón humilde y quebrantado. Reconozco que he permitido que cadenas invisibles me aprisionen, que el enemigo haya tomado terreno en mi alma y que el dolor haya sembrado raíces en mi espíritu. Hoy me rindo completamente a tu voluntad y te entrego todo lo que me ata. Declaro que no hay nada ni nadie que pueda retenerme porque tu sangre poderosa me limpia y me libera. Espíritu Santo, ven con fuego, quema toda obra del mal en mí, quema toda sombra de duda, temor y opresión. Que tu fuego purificador penetre cada rincón de mi ser y haga nueva toda mi alma. En el nombre de Jesús, reprendo toda atadura espiritual que se haya instalado en mi vida, en mi mente, en mi corazón y en mi cuerpo. Cancelo toda maldición, pacto, amarre o ley del enemigo, y decreto que soy libre. La sangre de Cristo es mi escudo y mi victoria. No hay poder de tinieblas que pueda prevalecer contra mí porque el Espíritu de Dios vive en mí. Declaro que camino en libertad, en poder y en propósito. Soy hijo del Dios Altísimo y nada me podrá separar de su amor. Libertad, libertad, libertad en el nombre de Jesús. Señor, sana cada herida profunda, restaura cada espacio vacío, renueva mi mente y transforma mi corazón. Llena mi alma de paz, esperanza y gozo eterno. Quiebra toda raíz de amargura y rencor, y reemplázala con amor y perdón genuino. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu gracia y poder sanador. Que tu luz brille en la oscuridad de mi pasado y traiga restauración completa. Gracias porque en ti soy una nueva creación, mi Dios. Padre, dame fortaleza para seguir firme en esta batalla espiritual. No permitas que el enemigo me haga retroceder ni me robe la fe. Llena mi espíritu de valentía, de poder y de un discernimiento agudo para reconocer las mentiras y trampas del enemigo.
Ayúdame a ponerme cada día la armadura de Dios y a usar la espada del Espíritu con autoridad. Que mi vida sea un faro de esperanza y libertad para quienes me rodean. En el nombre de Jesús. Declaro que mi vida, mi familia y mi casa están bajo la cobertura perfecta de Dios. Nadie ni nada podrá dañarnos porque estamos bajo la sombra del Todopoderoso. Declaro que los ángeles del Señor me guardan en todos mis caminos, que ninguna arma forjada contra mí prosperará y que toda lengua que se levante contra mí será condenada. La protección de Dios es mi refugio y fortaleza. Gloria a Dios por su fidelidad. Señor, no quiero vivir en cadenas nunca más. Renuncio a toda atadura que quiera volver a instalarse en mi vida. Declaro que mi corazón está sellado con el Espíritu Santo y que caminaré en santidad, fe y obediencia. Quiero ser un instrumento de tu gloria y un portador de libertad para otros. Que cada día mi vida refleje la victoria que tú me has dado. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Padre, porque me has liberado, sanado y transformado. Gracias por tu amor incondicional y por la gracia que me sostiene cada día. Te alabo con todo mi ser, porque solo tú eres digno de toda gloria, honra y poder. Que mi vida sea un cántico de gratitud y adoración hacia ti. Que nunca olvide que mi libertad viene de ti y que mi esperanza está firme en tu palabra. Hoy renuevo mi compromiso de vivir en libertad, obedeciendo tu palabra y caminando en tu espíritu. No permitiré que nada ni nadie me aparte del camino que has trazado para mí. Seré valiente, persistente y constante en esta batalla porque sé que tú estás conmigo. Señor, ayúdame a mantenerme firme y a hacer luz en medio de la oscuridad. Que mi testimonio sea un faro que lleve esperanza y liberación a otros. Amén. Si hoy has experimentado la libertad y el fuego de Dios en tu vida, no te quedes callado. Comparte tu testimonio en los comentarios, suscríbete y activa la campanita para recibir más palabras que despiertan, liberan y avivan el espíritu. Aquí somos una familia espiritual, guerreros que luchamos y vencemos juntos. No estás solo. En Fuego de Avivamiento TV, seguimos caminando en victoria y poder. Únete a esta gran familia de fuego y libertad. Gracias por estar aquí, guerrero y guerrera de fe. Recuerda siempre que si el Hijo te libertó, eres verdaderamente libre. No permitas que nadie te vuelva a poner en cadenas. Camina con valentía, con fuego en el corazón y con la autoridad que Dios te ha dado. Nos vemos en el próximo mensaje, en Fuego de Avivamiento TV, donde el fuego nunca se apaga y la libertad es para siempre. Dios te bendiga y avanza sin cadenas. Hasta pronto.